Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para quienes nos siguen en las transmisiones de Facebook, por Facebook, del Simposio de Filosofía de la Liberación. Y bueno, vamos a continuar una línea temática muy interesante en nuestros días, justamente que es una estética de la liberación, que justamente el debate está en sobre la palabra, diríamos, estética, que hace referencia a la aístesis, a la sensibilidad, a la experiencia del mundo, en fin. Eso es lo que se está poniendo en la mesa de la discusión, del diálogo, aquí con nuestras compañeras, nuestros compañeros. Tuvimos una mesa anterior muy buena que les invitamos a volver a ver más adelante, y ahora nos concentraremos en la mesa 8, estéticas y transmodernidad. Justamente a quién nos acompaña en el principio. Por principio es Paloma Victoria del Carmen, que justamente nos presenta su intervención desde una estética del estallido social hacia el estallido de la estética social. Paloma, por favor. Ay. Hola, Adelante. ¿cómo están? Estoy, muchas gracias por la posibilidad de participar en este espacio y estoy teniendo algunos problemas técnicos, así que estoy rellenando un poquito en estos momentos. Ya, ahí sí. Necesito compartir pantalla, por favor, para hacer la presentación. Brevemente me voy a presentar. Yo soy Paloma Grifero, soy integrante del Centro de Investigación de Estéticas Latinoamericanas de la Universidad de Chile. Y en estos momentos soy profesora, además de enseñanza básica, y además, y a propósito de esta presentación, ocupé un cargo en el proceso del estallido como encargada nacional de cultura de una de las agrupaciones que ayudó al estallido, que fue Unidad Social, donde estaban los principales sindicatos, movimientos medioambientales, feministas, territoriales, y desde ese lugar es que hago esta reflexión, por eso lo comento. Entonces, desde un estallido. Estallido, debo comentar que además es el nombre que que le pusieron los periodistas, fundamentalmente. Nosotros preferimos llamarle revuelta, que más es una revuelta. Y entonces voy a compartir pantalla en estos momentos. Denme un segundito. Ahí se está compartiendo el PowerPoint. Sí, Ya. El estallido social, entonces, la revuelta. Primero, una contextualización. Este estallido se da no como algo espontáneo, no es un estallido realmente, sino que es parte de un proceso de distintas manifestaciones que se vinieron generando durante todo el gobierno de Piñera. De hecho, se dio un índice aumentó, perdón, un 70% las huelgas en comparación a años anteriores, las que se dieron previo al estallido social. Después del estallido, ahí hubo manifestaciones a nivel nacional, 4 paros a nivel nacional que fueron convocados precisamente desde donde esta organización que les comentaba, que era Unidad Social, donde estaban grupos de trabajadores, feministas, medioambientales, migrantes, culturales, por cierto, también. Entonces, ese es el contexto. Y en este contexto, en un momento, decide el gobierno, dentro de todas las cosas nefastas que estaba planteando, subir el precio del transporte público. Entonces, los estudiantes y las estudiantes deciden saltar el torniquete. Y ahí viene la consigna de saltar el torniquete. O sea, no son 30 pesos, son 30 años de abuso. Y evadir, no pagar, otra forma de luchar. Esas son las consignas que se levantan a propósito de esto. Durante varios días sucede esto, hasta más o menos desde el 11 de octubre hasta el 18, que es donde está este gran estallido. Salimos todos a manifestar. Durante este periodo también todo el mundo salta el torniquete y se da este estallido donde hay cacerolazos, barricadas, velatones, todo tipo de manifestaciones en todos los rincones, en todas las plazas de todo Chile. Entonces, todos los centros
todas las plazas nos manifestamos desde nuestros espacios, desde los territorios, desde las comunidades que comentábamos en la mesa anterior. Y el pueblo, como pueblo, habitamos las calles, las plazas, y por primera vez, puedo decirlo como habitante de Santiago Centro, conocí a mis vecinas y mis vecinos. Nunca nos habíamos visto. Nos conocimos y empezamos a generar diálogos, cabildos ciudadanos, y empezamos a mirarnos y pensarnos qué es lo que somos, qué es lo que queremos, dónde estamos. Esto fue muy importante porque estos cabildos ciudadanos, que se formaron miles de cabildos en todas las comunas, fueron los que permitieron que después nos alimentáramos en la pandemia, porque se levantaron más de 2000 ollas comunes bajo la consigna del pueblo ayuda al pueblo, también llamado desde Unidad Social, que fue una de la real solución que hubo para el hambre que se venía en algunas comunas 5 meses de encierro por la pandemia. Entonces, eso es. Y ese es el contexto. Entonces, cabildos, asambleas, me siento orgullosa porque mis vecinos al fin despertaron. Esa es la naturaleza que se veía. Se quemaron estaciones del metro, las estaciones del metro. 136 dañadas en total. Todavía no se tienen culpables, lo que es muy raro porque todos los metros tienen cámaras por todos lados y justo esta ocasión todos los metros estaban dañados. Fue muy, muy extraño. Aquí ya nos vamos de lleno a lo teórico. Fase de conquista. Profesor Dussel, en su libro 1492, El encubrimiento del otro, señala que la invasión y conquista de nuestra América operó en 3 fases. En su texto indica: después de descubierto, comillas, descubierto por cierto, el espacio como geografía y conquistado los cuerpos, que diría Foucault, como geopolítica, era necesario ahora controlar el imaginario desde una nueva comprensión religiosa del mundo de la vida. De esta manera podía cerrarse el círculo y quedar completamente incorporado el indio al nuevo sistema establecido, la modernidad mercantil capitalista naciente, siendo sin embargo su otra cara, la cara explotada, dominada y encubierta. Esto dice Dussel entonces, profesor Dussel, en El encubrimiento del otro. Este fragmento indica las 3 fases de conquista que aquí están planteadas: la geografía, el cuerpo y la espiritual o el imaginario, con la finalidad de imponer al indio la modernidad aplastante, determinando su futuro desde expectativas foráneas, tal como dice Boaventura de Sousa, ubicándolo entonces al otro lado de la línea abismal. Al indio negado como un otro debe asimilar formas europeas, cultura invasora que permea su mundo simbólico y lo lleva a un espacio del no ser, impidiendo, fetichizando e invisibilizando sus representaciones, formas de socialización, condiciones propias de su existencia, la cultura que mencionamos también anteriormente. Durante las últimas décadas, las formas de conquista no han diferido demasiado de las utilizadas en este periodo. Aquí tenemos una conquista geográfica. Eso yo creo que se repite esa imagen en todos nuestros países, el mall. Entonces, sacamos las plazas, ¡pum!, nos instalamos con el mall. Conquista del cuerpo. Creo que esta imagen lamentablemente también se repite en muchos de nuestros países. Nuestros cuerpos sometidos durante horas en los call centers, bueno. Y el imaginario. También hay religiones impuestas, decrétalo amiga, todas las cosas místicósmicas o religiosas impuestas de moda, ¿no? Y aquí viene, entonces se generan, a propósito de lo geográfico, lo corporal, lo imaginario, Marcuse habla de los no lugares. Los no lugares son espacios de paso de consumo donde grandes cantidades de personas circulan, pero difícilmente se llega a estar juntos. Entonces son espacios de tránsito, sin historia, por tanto no hay afirmación de la vida, no hay proximidad, no hay identidad posible. Hay espacios de tránsito. Igual hay algunas personas que hoy hay algunos detalles respecto a esta teoría, pero para el caso, a nivel general, los no lugares son espacios de tránsito donde no es posible interacción. Por ejemplo, los aeropuertos y el mall, donde nuestro imaginario está en el consumo. Las 3 fases de conquista operan simultáneamente en estos 3 lugares. O sea, es un espacio geográfico que está conquistado para que podamos reproducir un sistema mercantil capitalista. Entonces, volvernos seres útiles para... O sea, nuestro rol en ese espacio es ser
útiles. Nuestra espiritualidad está vinculada al consumo y la espiritualidad ancestral estaría dormida bajo el manto de la sobremodernidad, que estaría exacerbado también el individuo, la cultura del individualismo y el consumo. En Chile durante siglos esta forma de conquista y consumo provocó el desarraigo y la invisibilización de los arquetipos y mitos originales. Por esto existen en el inconsciente de los pueblos, pero estos existen en el inconsciente de los pueblos, pero carecen un huésped que habitar, un rito que los convoque. Y aquí viene la parte esperanzadora. Sin embargo, eso sí ocurrió durante el periodo de la revuelta. Aparecieron ritos por todas partes, banderas, expresiones, manifestaciones estéticas que despertaron el alma profunda e india de nuestro país. Y comenzamos la fase de la reconquista. La reconquista sigue la misma lógica. Primero, una reconquista geográfica. Decidimos, entonces, tomarnos todas las calles posibles. Habitamos el suelo que se nos había sido quitado. Voy a apurar un poco una reconquista de nuestros cuerpos. Ahí estamos. Tomemos nuestro cuerpo, nuestra comunidad, nuestro cuerpo como un cuerpo comunitario, ahí a recuperar nuestro espacio. Y nuestra espiritualidad, nuestro imaginario, la reconquista del imaginario. Cientos de estatuas descabezadas, manipuladas, intervenidas. Esa estatua que está ahí, que en los números, es un meme, porque es la estatua de la Plaza Dignidad, que es el punto neurálgico del encuentro de las manifestaciones, que fue pintada, manipulada, puesta distintas cosas, máscaras. Esta es muy interesante también, la estatua de Dagoberto Godoy. Fue derribada la estatua de Dagoberto Godoy, decapitada, y luego se colgó en las manos de Caupolicán, con su bandera también, muy simbólica. Revuelta social, entonces, fue realmente el estallido de la estética dormida. En Santiago, la avenida Alameda, la Alameda, se configuró como el lugar de tránsito de las marchas. En uno de sus extremos está ubicada la antes mencionada la Plaza Dignidad, que es esta, que es el lugar neurálgico de las manifestaciones. Ex Plaza Italia, que fue, además se cambió el nombre de muchas de las estatuas y de las plazas. Las plazas de la dignidad, la plaza de la memoria. Muchos espacios fueron, entonces eso tiene que ver con el proceso de reconquista también. La Plaza Italia, otra Plaza Italia, era en general un lugar de tránsito. La mayor parte del tiempo se podría haber pensado como un claro ejemplo de no lugar. Pero este es el lugar que convoca el encuentro espontáneo del pueblo entre las grandes alegrías, triunfos en el fútbol, la muerte de Pinochet, las marchas feministas, y desde octubre fue un espacio en disputa donde se desarrollaron enfrentamientos constantes muy violentos, además, entre lo que llamamos la primera línea, que es el grupo de manifestantes más radicales, y la policía uniformada, que ustedes saben que en Chile hay carabineros, que es policía militarizada, ellos andan fuertemente armados, que respondían a nuestras consignas con balas, balines, perdigones, pusieron soda cáustica en el carro lanzagua, o guanaco como le llamamos nosotros, y dejaron como resultado, se respondía con canciones, consignas y con piedras también, pero una bala contra una piedra era realmente vergonzoso la violencia que hubo ahí. Tanta violencia hubo que hubo decenas de muertos, miles de heridos, más de 400 personas con daño ocular. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, una agencia que pertenece incluso al mismo gobierno, señala que hasta enero del 2020 habían 372 víctimas con lesión o trauma ocular, mientras que 33 personas tuvieron estallido o pérdida completa del ojo. La ex Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, es la frontera, es el límite, es el inicio del barrio alto, donde existen las comunas con mayor ingreso per cápita nacional y, por supuesto, que mayor votación de la derecha. Esta plaza es el territorio donde se materializa la línea abismal de Boaventura de Sousa. Al otro lado estamos nosotros, que no somos el otro, no somos la otra, para los dueños de Chile. Somos cuerpos útiles para la reproducción del capital.
La revuelta social resignifica esta plaza, la transforma en texto, la conquistamos, la valoramos, como la volvemos un lugar. La Plaza Dignidad ahora se configura como el máximo espacio simbólico de conquista. Esos láser era para que no apuntaran a los ojos. Eso era ya en la noche después de, porque la plaza estaba tomada los viernes todo el día y toda la noche. La primera línea se enfrenta a los policías en sus contornos, mientras que al interior de la plaza y a lo largo de la Alameda se realizan bailes, carnavales, performances, conciertos. La lucha por la defensa y la ocupación de la plaza se vuelve un lugar fundamental, un espacio fundamental para obtener nuestro lugar. Entonces, y es el lugar más, se vuelve el lugar más mítico de la revuelta. Además, es el lugar del rito. Se destrozan todos los signos de tránsito que habían ahí, señalética, semáforos, qué sé yo, y todo lo que tenía que ver con el transporte, los trabajadores, y todo se transforma después, este espacio, en una residencia, un afincamiento. La gente se ocupa como lugar de estacionamiento, de pertenencia, y se resignifica el territorio, se conquista la plaza. Y se instalan estos 3 tótem, que me comentaré en un minuto. Entonces... Paloma, nada más para ir también un poco cerrando también, por favor. Ya. Unos 3 minutitos para que nos digas. Ya, entonces se instalan estos 3 tótem, con todo un rito muy interesante, con un baile, todo lo demás, mientras los carabineros, los pacos, están disparando y tirando agua con soda cáustica desde el carro lanzagua. Y en ese contexto se instalan estos 3 tótem, esos 3 tótem indígenas, Mapuche, Yaquita y Selknam, poniendo al centro de toda la revuelta la lucha por la autonomía y el reconocimiento de los pueblos originarios, diría Yanten. Según el profesor Jorge Martínez, en relación a estos tótem, diría que no se puede reconocer como un objeto estético bajo la consideración de lo que significa tradicionalmente una obra de arte, la que debe ser trascendente a su contexto y tiempo histórico. Asume un valor de uso, valor de cambio, llama a la alienación al convertirse a su observación en la relación de personas con la cosa, lo que hablábamos en el anterior, de forma individual, impidiendo la relación entre las personas. En cambio, hablaremos ahora de lo que el profesor Martínez señala indispensable para la construcción de una estética latinoamericana, la consideración de la estética del objeto. La esteticidad del objeto estaría dada por su funcionalidad cultural y comunicativa, así como expresiva específica, y que va más allá de la mera utilidad del objeto como instrumento. Ahora el objeto aparece como un espacio de semiosis, como portador de informaciones, significados para personas dentro de una comunidad, en una comunidad. Eso es fundamental. Sentimiento de comunidad que Mariátegui le otorga a la fuerza que radica en el mito. El autor indica que esta es la génesis del movimiento del pueblo. El autor señala que, comillas, la emoción revolucionaria es una emoción religiosa. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No somos divinos, somos humanos, somos sociables. Mariátegui. Los mitos entonces se cristalizan en estos tótem indígenas que confirman el espacio ritual, el encuentro comunitario. A partir de esta conquista, esta plaza se vuelve casi instintivamente el espacio de peregrinación, casi religiosa, y de encuentro multitudinario donde personas de todas partes reivindican la conquista geográfica, los cuerpos. Volvemos a bailar como si fuéramos uno y nos reconocemos en un mismo rito de defensa de nuestro derecho a la vida. Esa es el estallido de nuestra estética, como la gran muestra de lo que fue la revuelta. Y voy a pasar muy rápidamente estas imágenes que fueron parte de las manifestaciones estéticas de la revuelta, que es lo que más estuvo presente todo el tiempo. Estos fueron verdaderos, como decíamos también respecto del museo, fueron muestras al aire libre. Esto fue por toda la plaza que se dieron estas muestras. Poesía, pinturas, murales. Este es el Museo del Estallido. Lo agregué recién para que lo viera Cecilia, que tuvo una gran exposición anterior también. Entonces, eso es. Y esa fue la gran revuelta entonces, una revuelta estética que nos permitió la reconquista de nuestro ser social. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Ahorita vamos a regresar a las imágenes que nos has compartido porque son
muy relevantes para la discusión que vamos a tener ahora que terminemos las intervenciones. Muchas gracias, Paloma. Bueno, vamos a seguir con nuestra compañera, ¿no? Claudia Cofré Cubillos, quien nos comparte esta intervención justamente que se llama Estéticas Radicales de Colonialidad, Feminismo y Política en el Arte del Chile Actual. Otra contribución también de nuestras compañeras de Chile. Adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, agradecer a todas las organizadores, organizadoras de este simposio, de esta instancia, ¿verdad?, tan como pertinente y necesaria más en estos tiempos que corren. Quería informar que necesito también compartir, autorización para compartir pantalla, y empezamos entonces. Todavía no puedo. Un segundito. Ustedes me avisan cuando pueda Sí, compartir. Gerardo nos puede ayudar. Sí, yo creo que ya puedes, ¿no? Me salto ahora. Creo que ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí ustedes me dicen si se ve completito. Yo creo que se sí. ve bien. Ahí, un poquito más Ya. centrado, menos. Ahí se ve partido. Ahí. Ahí. Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente al grano, por decirlo así. Bueno, aquí como podemos ver en esta presentación, yo estoy haciendo ciertas definiciones, ¿verdad? En primer lugar, quería traerles que por estéticas radicales entendemos las manifestaciones del arte que se sitúan en tres ejes de análisis y acción. Estos serían, por un lado, las estéticas decoloniales, las estéticas feministas y estéticas que he denominado anticapitalistas, que un poco en la presentación de Paloma se veía bastante. Por estéticas decoloniales, las estéticas decoloniales estarían mediadas por la categoría de raza y se contraponen a la matriz colonial de poder y episteme. Las estéticas feministas, a su vez, están mediadas por las categorías de género, sexo, sexualidad, en contraposición a la matriz patriarcal de poder. Y por último, las estéticas anticapitalistas estarían mediadas por la categoría de clase, en contraposición a la matriz capitalista de poder económico y social. Consideramos que estas tres estéticas conforman un marco categorial amplio, que son la base de esta investigación que está en curso, iniciándose más bien, pero bueno. No obstante, en esta ponencia me quiero centrar exclusivamente en la revisión de un trabajo performático, que es la yeguada latinoamericana, que ya ahondaré en ello, que considero que engloba tanto las estéticas decoloniales como las estéticas feministas. Es importante decir que, bueno, tanto la raza como el género, sexo y la clase son categorías que pueden operar al mismo tiempo y que lo vemos en gran parte de los trabajos artísticos contemporáneos. Esto es importante como premisa, partimos de la base de que el arte tiene una función central dentro de la experiencia humana, un lugar que no se puede entender sin la posibilidad del arte para producir e introducir nuevos sujetos y objetos de discusión. Esta propuesta, la propuesta de esta ponencia, es pensar la estética de otra forma, y aquí un poco se conecta con la mesa anterior, que también invito desde ya a que la puedan revisar. En primer lugar, el concepto de estética no lo vamos a entender en su concepción como disciplina que estudia la apreciación, el juicio de lo bello y lo sublime, es decir, como se ha entendido desde la invención del término en el siglo XVIII, cuando la estética se convierte en una estética. Por el contrario, vamos a volver al concepto griego de aéstesis relacionado con los afectos, sentimientos, así como a las formas de sentir de una comunidad. Volver al concepto de aéstesis como la producción que motiva y crea subjetividad no controladas por las normas de la estética como disciplina filosófica desde Kant al presente. El profesor Dussel, nuestro querido profesor Dussel, propone una definición de estética a partir de los griegos, posicionada como el punto de partida ontológico de toda estética posible. Entonces,
para el autor, define la estesis, ¿verdad?, como aparece en la imagen, por un lado, como una posición de apertura de la subjetividad humana ante las cosas reales que nos rodean. La estesis es la apertura al mundo descubierto. Por tanto, Dussel rompe con una definición limitada de estética y nos lleva con la estesis a una experiencia de confrontarnos con las manifestaciones del mundo en cuanto tal. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a entender la estética, vamos a decir estéticas en plural. Eso se desprende, ¿verdad?, de un intento de descolonizar la estética y su idea de universal para sacar a la luz las estéticas que derivan de las distintas historias particulares que forman una totalidad global. Liberar a la estética de los criterios impuestos como universales y verdaderos implica comenzar por reconocer esos aspectos y esas estéticas otras, las que esta ponencia, bueno, pretende dar a conocer con un ejemplo puntual. Creemos que al liberar la estesis se promueve la formación de subjetividades desobedientes a los principios tanto de un discurso filosófico estético como también a los discursos dominantes. Si la decolonialidad comienza por la liberación de los sujetos, sujetas, reprimidos, reprimidas, marginados, marginadas por el racismo y el patriarcado, así como por los valores imperiales sustentados por la teología, por el liberalismo, entonces las estéticas decoloniales proponen un camino hacia la liberación de historias locales, hacia la liberación de contenidos sensibles y críticos, muchas veces invisibilizados y silenciados. Su aparecer como una práctica nueva, desde un intersticio, siempre al margen de una estética dominante, en su potencia, esa es su potencia para constituirse en la construcción y posibilidad de una alternativa a las dimensiones de la matriz moderno-colonial de poder. Entonces la categoría de colonialidad no se presenta como una adjetivación que nos permita encasillar bajo un título un determinado tipo de prácticas o grupos de artistas, etc. Sino por el contrario, lo decolonial se presenta como un vector, una potencia, una variable, un nuevo desorden, o un aviso que se da desde las grietas y en los márgenes de la modernidad, en sus instituciones, sus espacios de poder y sus formas de producción de sujetos. Entonces, vamos a definir, y aquí siguiendo a Mignolo y Gómez, las estéticas decoloniales en su pluralidad dentro y fuera del denominado campo del arte, como un conjunto heterogéneo de prácticas capaces de realizar suspensiones a la hegemonía y totalización del capitalismo, al que aquí le agrego también un capitalismo colonial y patriarcal. Asimismo, la podemos definir como formas de hacer visibles, audibles y perceptibles tanto las luchas de resistencia al poder establecido como el compromiso y aspiración de crear modos de sustitución de una hegemonía en cada una de las dimensiones de la modernidad y de su cara oculta, nos recuerda Mignolo, la colonialidad. Entonces, instalar un diálogo sobre estéticas decoloniales es una propuesta que procura establecer los términos de un nuevo debate que dialogue sobre nuestras experiencias concretas de estar siendo en el mundo contemporáneo, en el que tienen cabida otras voces, o muchas otras voces. Entonces, bueno, a continuación voy a presentar justamente a partir de esas otras voces, muy sucintamente, la propuesta artístico-política de Cheryl Lynette, para luego abordar también muy sucintamente las definiciones, cómo operan las definiciones de género y raza en el trabajo de Cheryl, y finalmente, bueno, hacer el ejercicio de por qué, hacer el punto de por qué es importante este ejercicio teórico práctico que nos sirve para pensar tanto estructuras de opresiones cruzadas, como también en este desocultar. Creo que al desocultarse, como un ejercicio de descolonizar también la estética, al hacer posible, hacer visible estas estructuras de opresiones cruzadas. Entonces, la yeguada latinoamericana es una propuesta autoral de la artista chilena de performance Cheryl Lynette, que desde el año 2017 convoca a mujeres y disidencias sexuales a participar de acciones en espacios públicos con el objetivo de subvertir, criticar y desafiar los regímenes clasistas, patriarcales y coloniales. En palabras de Cheryl, comillas, este llamado es a una acción directa y cómplice, que articula la performance, los feminismos disidentes, el erotismo antiautoritario y la revuelta callejera en la búsqueda de nuevos soportes e imaginarios de protesta. La yeguada latinoamericana, el proyecto yeguada latinoamericana, se caracteriza por la utilización de una cola de yegua, como podemos ver
a las compañeras en la imagen, que nos invitan a su manera a desactivar una humanidad avasallada por la colonialidad del poder, que junto al régimen neoliberal precarizan de forma categórica la vida y sobre todo la vida de las mujeres. Las yeguas que marchan en manadas nos invitan a desobedecer las distintas figuras institucionales y de poder, la iglesia, las fuerzas de orden policial, el Estado, la patria, por nombrar algunas. Cheryl Lynette, tras ahondar en la pregunta ¿qué es ser mujer?, analiza, observa, problematiza el cómo es leído el cuerpo de las mujeres desde una óptica androcéntrica impuesta a nivel cultural en el imaginario social. Sus acciones y performances cuestionan el régimen heterosexual y binario bajo el que es concebido el humano. Y aquí diversas investigadoras y feministas decoloniales han demostrado que la emergencia de la mujer como una categoría reconocible, definida anatómicamente y subordinada al hombre en todo tipo de situación, resultó en parte de la imposición de un Estado colonial patriarcal. Así como plantea María Lugones, para las mujeres la colonización fue un proceso dual de inferiorización racial y subordinación de género. Uno de los primeros logros del Estado colonial fue la creación de mujeres como categoría. En este trabajo nos interesa entender el género como una construcción cultural y a la vez en tanto constructo cultural como una imposición colonial. Como bien ha argumentado María Lugones, el sistema de género moderno colonial no puede existir sin la colonialidad del poder, ya que la clasificación de la población en términos de raza es una condición necesaria para su posibilidad. Y sigue, comillas, la reducción del género a lo privado, al control sobre el sexo y sus recursos y productos, es una cuestión ideológica presentada ideológicamente como biológica, parte de la producción cognitiva de la modernidad. Cierra comillas. Así Lugones genera un marco analítico que llama el sistema moderno colonial de género, el que nos permite, entre otras cosas, un entendimiento práctico de la resistencia a lo que ella denomina opresiones múltiples. Estas son de raza, de género y clase. En este sentido, el género como construcción colonial, eurocentrada y capitalista, nos permite ver la inferiorización cognitiva, política y económica, como también una inferiorización de las mujeres con respecto al control reproductivo. Volviendo al trabajo de Cheryl, al rechazar los códigos heteronormativos y heterosexuales con los cuales se comprende y se ordena la realidad, se integran a la yeguada mujeres trans, trabajadoras sexuales, travesti, transformistas y personas no binarias, reconociéndose en conjunto como sujetas insumisas frente a la construcción histórica que ha hecho el hombre blanco, heterosexual y cisgénero, el cual nos ha posicionado y calificado como inferiores, mutilando nuestra animalidad e instinto, nos dice Cheryl. Para Lugones, la heterosexualidad... Claudia, perdón. Sí, gracias. Sí, bueno, para Lugones la heterosexualidad no está simplemente biologizada de una manera ficticia, también es obligatoria y permea la totalidad de la colonialidad del género. En este sentido observa que el capitalismo eurocentrado global es estrictamente heterosexual. Esta idea es tensionada en las acciones de la yeguada, las cuales se presentan como sujetas insumisas, reivindicando su animalidad. Y aquí se da lo paradójico, ver cómo las mujeres, comillas negras, comillas indias, han rehuido de esta clasificación producto de la mirada del conquistador que les atribuía rasgos casi mitológicos, como bestias libidinales, con un apetito sexual exacerbado, ontologizando su animalidad. La yeguada, sin embargo, como estrategia político estética, reafirma esos atributos presentando a la mujer devenida yegua como parte de una máquina deseante, una máquina de guerra contra las revoluciones moleculares que acciona. Lo mismo pasa con la noción del cuerpo, se acentúa un cuerpo deseante. La yeguada latinoamericana aborda el deseo como un flujo indisciplinado y movilizador, sin ley que lo pueda controlar, desaprendiendo el deseo patriarcal para volvernos una máquina deseante, una máquina de guerra sediciosa, disidente y feminista en contra del capital, el colonialismo, el patriarcado, movilizadas y articuladas, dice Cheryl, siendo cómplices. Entonces, bueno, podemos decir que el género es una categoría central en el trabajo de la yeguada y también, bueno, que en el trabajo, ¿verdad?, hacen esta deconstrucción como categoría fija mediante un ejercicio de hibridación del cuerpo femenino devenido yegua, que al mismo tiempo pretende desmontar la mirada androcentrada, exacerbando como mecanismo estético la visualidad de un cuerpo deseado. Voy a ir entonces...
más rapidito, hay un punto interesante en relación a que María Lugones nos recuerda, nos habla de un lado oculto, un lado oscuro del sistema de género colonial, que es sumamente violento, donde las mujeres no blancas pasaron de una participación activa de los procesos de toma de decisiones de sus comunidades precoloniales, a la reducción a la animalidad, al sexo forzado por los colonizadores blancos y a una explotación laboral tan profunda que a menudo las llevó a trabajar hasta la muerte, tales yeguas sin ningún tipo de derecho. Entonces a mí me surge la pregunta en relación al trabajo de la yeguada, ¿cuál es el sentido de su reivindicación? ¿Qué es lo que acciona? Bueno, considero que lo importante del trabajo de la yeguada, su visualidad, su estética radical y desobediente, que es decolonial y feminista, es que aún operando en un campo simbólico, activa una idea imperiosa hoy, que es pensarnos y acuerparnos desde la construcción de comunidades de afectos, trascendiendo el humanismo y las democracias neoliberales, que como nos recuerda Sayaka Palencia, estas son formas maquilladas de necropolítica. Así la violencia y la muerte aparecen como elementos comunes de la decolonialidad del género, que aboga por una desactivación de fuerzas y flujos micropolíticos que desajustan e interpelan la naturalización de las opresiones. La yeguada, con su dispositivo estético-político, en términos aestésicos, ¿verdad? Como una experiencia de confrontarnos con las manifestaciones del mundo, en este caso en su dimensión política y ética, hacen un llamado de atención, manifiestan la urgencia de tejer redes desobedientes que fluyan en contra de los mandatos de la explotación, dominación, opresión y exclusión. En este sentido, en tanto estéticas decoloniales y feministas, sus prácticas se posicionan desde una trinchera como espacio de resistencia, que es feminista y disidente, que abogan o son capaces de realizar suspensiones a la hegemonía capitalista, patriarcal y colonial. Para terminar entonces, la yeguada latinoamericana irrumpe desde las grietas y pone literalmente el cuerpo, activando nuevas estrategias de protesta a través de la performance como mecanismo visual y práctica micropolítica. Emerge así un imaginario estético y político que propone otro orden posible, una imaginación política desde lo afectivo y en manada. La potencia de la yeguada da cuenta de un malestar y al mismo tiempo posibilita una aproximación crítica que disputa el régimen simbólico de las estructuras capitalistas, patriarcales, coloniales. La yeguada finalmente abre la posibilidad de imaginar juntas otro orden posible. Lo dejo aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a volver en un rato más para el diálogo, gracias. Y presentamos la intervención de Luis Alberto López Herrera con la ponencia, la intervención. La poética de la liberación es una crítica de toda filosofía. Interesante. Vamos a ver, vamos a escuchar. Gracias. Adelante, Luis. Buenas noches. Quiero agradecer a todas las personas que permitieron que yo esté aquí. Quisiera colgar un PowerPoint, un diaporama. Por favor, ¿me pueden ayudar? Sí, ¿con qué le ayudamos, maestro? Quiero poner un diaporama. En la parte de abajo dice compartir pantalla. Es un botón verde. Sí, el share screen. Ajá. Lo he abierto. Ahí le da básico y debe salir una pestaña en donde esté su página a compartir. Sí, ya lo tengo. Ajá. Le da clic y en compartir. Compartir share, creo. ¿Apareció? Sí, está cargando. Listo. Bueno, en 15 Luis, minutos. si lo puedes agrandar un poco más para que lo veamos. Sí, sí, está bien. Por favor. ¿Me avisan? A ver, ustedes también vean si lo ven. Lo partí, quizás. No, Bueno, no, un poquito más, un poquito más. más grande, por favor. Ahí está, ahí está. Ajá. Bueno, Perfecto. tenemos la impresión que tratar de la poética es abrir la caja de Pandora. Hay ahí encerrados muchos monstruos que piensan y hablan y piensan, y al escucharlos nos damos cuenta que no son monstruos, sino son más bien los oprimidos de la historia que pensaron y hablaron
desde siempre de su liberación, sin ser comprendidos ni escuchados. Doy por dado que todo el mundo ubica al sector popular o pueblo, ¿no? Los discursos de los oprimidos. El oprimido ha hablado, ha discursiado desde siempre. Tiene una literatura sin más, majestuosa, milenaria, de irradiación mundial, mítica y moderna. Muchas veces escritos en el cielo. Esta literatura tiene como fundamento el origen asiático desde hace 25.000 años y de origen oceánico más reciente. A partir de 1492 deviene cultura y literatura popular. El orden ininterrumpido de la cultura popular mundial y la de América lo hacen distintas de otros sectores sociales. Toda la mitología mundial ha llegado a América en dos momentos de la historia, antes y después de 1492, y sigue vigente, aunque no explicitada. Al no haber escuchado atentamente las interpelaciones de los oprimidos, al no haber estudiado e interpretado sus pensamientos, se pierden muchos discursos de liberación. Lanzo algunas hipótesis que quizás no puedo demostrarlas por el tiempo, pero las lanzo. Toda la cultura americana no se comprende sin tener en cuenta dos tipos de textos fundamentales americanos. Los textos de los pueblos originarios, de antes y después de la invasión de América, y los textos de la cultura popular desde hace 5 siglos. Los primeros están compuestos principalmente de discursos míticos y los segundos están compuestos de discursos literarios. Hay un gran enemigo para poder comprender qué cosa es la literatura y finalmente la sociedad. Es la teoría del signo tomado como fundamento de una teoría del lenguaje. Créanlo o no, no hay una teoría del lenguaje. La teoría del lenguaje que existe está basada en el signo. Ustedes deben conocer este famoso esquema de las características del signo lingüístico, en donde supuestamente la unidad de esta teoría, de esta supuesta teoría, es la palabra. Pero nosotros no hablamos con palabras, hablamos con discursos. Nadie dice mamá, reloj, casa, congreso, sino emite siempre un discurso, comenzando por un buenos días o hasta luego. Esta teoría del signo es de una perversidad tal que sobre él ha impuesto un modelo binario a la humanidad, ideológico por tanto, y 5 paradigmas. A partir del paradigma lingüístico se construyen otros 5. El paradigma antropológico que opone lo oral o lo escrito. El paradigma filosófico que opone las cosas a las palabras. El paradigma teológico que opone lo sagrado a lo religioso. El paradigma social que opone el individuo a lo comunitario. Y el paradigma político que opone una minoría a la mayoría. Tengo acá otra imagen de este famoso signo. Es de Saussure, ¿no? Del lingüista belga Saussure, que va a renovar toda la lingüística y a partir de Saussure va a permitirse hacer una teoría del lenguaje, construir una teoría del lenguaje todavía no hecha, a partir de lo que más tarde se va a llamar ritmo. O sea que el signo es posible ser criticado a partir del ritmo. ¿Qué es el ritmo? El lenguaje nace en un cuerpo humano. Toda esa energía material singulariza a todo individuo como único. Esto es el ritmo. Nadie habla como otro individuo. Cada quien habla como puede, como lo que su cuerpo le permite. Hay una dinámica instaurada por el lenguaje o capacidad de hablar. Primero se realiza de carácter subjetivo, las emociones y los sentimientos, y luego siguen los pensamientos elaborados de su lengua maternal, y después son dichos como lengua, como ritmo y hablas, y finalmente como discursos. La teoría del lenguaje basado
en la teoría del discurso, permite saber qué es la literatura, un problema que llevamos 25 siglos en toda la filosofía occidental tratando de saber qué cosa es la literatura. Y les reto a que me digan qué es la literatura. Y supuestamente todos leemos literatura. ¿Qué es la poética en este contexto? Entendemos por poética la invención y la transformación histórica de una forma de vida de un individuo por una forma de lenguaje e inseparablemente la invención y transformación histórica de una forma de lenguaje por una forma de vida de un individuo. El lenguaje nos permite esas idas y venidas que parecen laberínticos, pero no es así. La poética indica que qué puede hacer un cuerpo, como dice Spinoza, al lenguaje. Que qué puede hacer un cuerpo al lenguaje. Cuando alguien produce un sistema de discursos escritos, ya sea un texto como invención de pensamiento en el pensamiento, ya sea como mito, poema, novela o un texto filosófico. Y será una poética de liberación si atiende las subjetivaciones interpelantes de los oprimidos en su guerra constante y milenaria contra los discursos dominantes y totalitarios a lo largo de la historia. La poética de liberación, en este sentido, es una crítica a toda filosofía, a la cual acusa solamente de ser teórica y de todo pensamiento, pues permite interrelacionarse con el pensamiento de los oprimidos, puede ser cuestionada por ellos mismos, puede dialogar con ellos de manera más eficaz y puede transformarse. La problemática que atraviesan 25 siglos es que tradicionalmente se cree que la poética es la disciplina que estudia exclusivamente la literatura. Otros lo restringen solo al estudio de lo que se toma por poesía. En esta perspectiva tradicional, la poética respondería a la clásica pregunta nunca resuelta que qué es literatura o qué es la poesía. Esta carencia de respuesta revela una grave falla de la filosofía occidental. Sin embargo, para nosotros la poética es más bien el estudio del pensamiento de alguien, y me repito, entonces la poética estudia cómo ese alguien, siempre un individuo, se constituye en diversos sujetos por su actividad social frente a otros sujetos que hacen igual que él. La poética revela a la ética, no como una responsabilidad colectiva, miren este punto, sino como el inevitable posicionamiento de un sujeto que se reconoce sujeto solo frente a otro sujeto. Y como tiene que actuar frente a otro sujeto, en tanto ser del lenguaje, es ético y poético. Así, la ética, como concierne a todos los seres del lenguaje, es política y, por tanto, la poética también es política. La poética es una ética y se verifica en el acto ético que es el poema, pues este transforma al sujeto que escribe, tiene que pensarlo, y al sujeto que escucha o lee el poema, tiene que pensarlo y tiene que interpretarlo. Y como el poema puede ser leído por muchos sujetos, transforma a todos los sujetos que conforman al individuo y a la comunidad, y ahí otra vez se vuelve política. Hay otras proposiciones, no tenemos tiempo, pero se supone que la poética ha sido fundada por Aristóteles, o sea, nace dentro de la filosofía. Sin embargo, no se ha estudiado de manera seria, no habrá tiempo, en algún otro momento espero pasarles esta historia, qué es lo que pasa con la poética en el pensamiento semita hebreo. Con su ejemplo de un personaje ético, miren, el profeta. El profeta es el antecedente del poeta moderno. Y el profeta tiene 3.000 años, 2.000 años antes de Jesucristo. Van a ser los artistas desde el siglo XIX que se van a asumir por primera vez en la historia como individuos. Y el individuo va a ser dividido en varios sujetos. Veamos dos momentos de la historia de la poética. Se toma, por cierto, de fue Aristóteles el que inició el estudio de la poética, pero Aristóteles nunca habló de poética, sino más bien de poética o de tecne.
Aristóteles va a usar todas esas categorías que están en el diaporama. Recordemos que para Aristóteles la poiesis se diferencia de la praxis y de la teoría o episteme. La praxis es la actividad inmanente de un ser humano que se diferencia de la poiesis, que es la actividad transitiva del ser humano sobre las cosas. La teoría es la actividad autorreflexiva del ser humano. 3 minutitos, Luis, por favor. ¿Perdón? 3 ¿Aló? minutos, por favor. Gracias. Al plantearse una teoría del individuo, una teoría a partir de la poética, a plantearse sus relaciones, como dice Aristóteles, que está relacionado con la ética, con la política y con la teoría, habrá en el futuro unas cosas que hacer y reconocer que no sabemos nada de los discursos o del pensamiento de la cultura popular que impide el diálogo con sectores progresistas. Como conclusión, miren, tenía bastante para decirles, pero así es este lead. Nosotros no creemos que haya un diálogo evidente con los oprimidos, sobre todo cuando hablamos desde la academia. Existen miles de textos literarios y míticos que están en relación, no los hay, que están en relación entre lo mítico y literario. No lo hay los unos sin los otros. Es más, la literatura ilustrada, cierta literatura ilustrada, tiene su originalidad en la incorporación de estos discursos. La lectura de estos textos va a permitir encontrar con otros discursos de liberación, de los cuales son formulados por los más interesados para que se lleve a cabo una liberación, los oprimidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Justamente estamos viendo aquí el diagrama que has realizado, praxis, poiesis, episteme. Es algo que todavía tenemos que dialogarlo largo y tendido en los encuentros que vayamos a tener en lo sucesivo. Y bueno, muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a regresar en un ratito al diálogo. Seguimos entonces con la participación de nuestro compañero, justamente en este caso, Luis Rubén Díaz Cepeda, quien por un cambio también de título, ahora justamente nos invita a pensar este otro título, Artivismo y Liberación, ¿no? Artivismo en lugar de activismo, artivismo y liberación, la función del arte urbano en procesos de pacificación en contextos de violencia extrema. Perfecto, Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todo el equipo de la FIL por este esfuerzo tan grande que están haciendo para que se lleve a cabo este simposio. Voy a proceder ahora a leer mi ponencia para tratar de ajustarme a los 15 minutos y pues la discusión será pues obviamente ya más de manera directa. El título, como señalaba Jorge Alberto, es Artivismo y Liberación, la función del arte urbano en procesos de pacificación en contextos de violencia extrema. La violencia del capitalismo se manifiesta en diferentes formas. Algunas de ellas, como la violencia económica, son legales, aunque evidentemente no legítimas, pues van en contra de la dignidad de las personas. Otras, más ocultas, se revelan en actos criminales en contra de la población más desfavorecida. Esta violencia demanda la rebelión del pueblo. La resistencia al capitalismo se puede dar desde diferentes frentes como instituciones éticas, partidos políticos o, la más directa, los movimientos sociales. El repertorio de estos últimos es variado y puede ir desde peticiones por internet, que sería la más fácil de hacer, protestas pacíficas o actos disruptivos, y puede tener mayor o menor dependiendo de varios factores como el nivel de represión, de organización, de concientización, etc. En todo caso, en mayor o menor grado, el arte es frecuentemente parte integral de la movilización política, al punto que en el artivismo ambas actividades se fusionan a favor de las demandas del pueblo.
En este trabajo me aboco entonces a mostrar la utilidad política del etos liberador del arte en contextos de violencia extrema. Con la finalidad de demostrar esta hipótesis, me apoyo en la filosofía latinoamericana y en la opción descolonial, específicamente en los trabajos de Enrique Dussel y de Walter Miñolo. Argumentaré que el artivismo puede contribuir a la pacificación mediante dos funciones liberadoras. La primera función es motivadora e inspiradora de la acción colectiva y la segunda como liberación en sí misma. Sitúo este estudio en Ciudad Juárez por ser una ciudad donde he vivido ya por ya algunos años, por ser una ciudad que desafortunadamente ha sido considerada una de las más violentas del mundo en diferentes momentos. Contexto. Ciudad Juárez se encuentra en el norte de México, justo donde empieza nuestra América Latina. Junto con su vecina ciudad, El Paso, Texas, y sus casi 3 millones de habitantes combinados, forman la zona binacional más poblada de ambos países y una de las más grandes del mundo. Esta posición geográfica de ser frontera le ha convertido en un espacio privilegiado para la pluriculturalidad. Dentro de este contexto de unidad y convivencia, existen también grandes contrastes económicos y sociales donde los grandes capitales oprimen y excluyen a las clases económicamente desfavorecidas. En Ciudad Juárez, bajo el sistema neoliberal, se ha privilegiado el desarrollo de la industria maquiladora y se ha expandido la mancha urbana alrededor de estas fábricas sin mayor consideración hacia las necesidades de la población emergente. Este modelo de crecimiento ha causado que existan vastas zonas de la ciudad que no cuentan con condiciones mínimas para la convivencia social, tales como servicios básicos de drenaje, iluminación, espacios públicos, acceso a la educación y acceso a la recreación. A la par de la abierta y legal, que repito, no legítima violencia económica, los grandes capitales violentan también a la población en la forma del crimen organizado. La misma situación de frontera, que facilita el intercambio cultural, ha causado que sea un lugar de tránsito de armas y dinero hacia el sur y de drogas hacia el norte. Es posible afirmar que dicho tráfico ha sido al menos permitido por la corrupción de las autoridades locales, estatales y federales de ambos países, que han facilitado la impunidad de tanto delincuentes comunes como de grupos delictivos organizados. Una de las más grandes manifestaciones de esta violencia permitida por el Estado han sido los feminicidios, un fenómeno que inició en 1993 y que a la fecha no se ha detenido debido a la negligencia, desinterés y en algunos casos complicidad de las autoridades. Ya desde el 2002, bueno, voy a brincar algunas partes para tratar de terminar en tiempo y forma. Evidentemente la violencia no toca solo a las mujeres, sino que Ciudad Juárez se convirtió en una zona que trastocaba la cotidianidad de sus habitantes hasta el punto en que de hecho se convirtió parte de ella. Es decir, la violencia fue algo que se interiorizó, se normalizó dentro de la vida de esta ciudad. Sin embargo, esta situación de violencia vendría a agravarse aún más a partir de la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República para el periodo 2006-2012, quien como una forma de legitimar su poder inició con los operativos conjuntos que básicamente consistieron en la militarización de la seguridad pública. En la ponencia están datos estadísticos, pero repito, para alcanzar a terminar en tiempo, pues los voy a brincar. Basta aquí el dato de que la violencia llegó a un punto de que estábamos un promedio de 8.3 personas asesinadas al día. Era muy cotidiano que a cualquier hora del día, en cualquier lugar de la ciudad, se desatara alguna balacera o que hubiese matanzas, ¿no? Como a los estudiantes de Salvarca. Bueno, más allá de las estadísticas, como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, día a día testigo en mis estudiantes el cómo la generación que creció en los así llamados años de la violencia, del 2008 al 2012, presenta un estrés postraumático y enfrenta serios problemas de depresión y ansiedad. Esta situación se ha incrementado y manifestado con más fuerza en estos años, en este último par de años, 2020, 2021, 2022. Desafortunadamente, los actos violentos han tocado a estudiantes de la universidad. Algunos de nuestros estudiantes han sido asesinados en el último par de años.
Además de las víctimas universitarias, se han dado también fenómenos inéditos de ataques a la sociedad civil, como la quema de autobuses de transporte de personal de las fábricas maquiladoras con trabajadores dentro de las unidades. Tan agresivo como pueda parecer este dato, es imprescindible dar cuenta de él, ya que nos da una dimensión de cuán alto ha escalado el poder del crimen, así como de un cambio de modus operandi, ya que no parece conocer límites, pues en los años de la violencia 2008 al 2012, aún en esos años que hablamos de 8.3 asesinatos diarios, había zonas que no se tocaban, estudiantes universitarios, la industria maquiladora tampoco era tocada, y en estos últimos años pues sí ha pasado, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, en resumen, en el estudio que ahora nos ocupa, el uso de la violencia es realizada por agentes no estatales con igual o mayor capacidad de fuego y coerción que el Estado, y algunas de las veces bajo su protección. Esta capacidad de fuego se manifiesta en las decenas de miles de personas que han sido asesinadas en la ciudad bajo prácticamente una total impunidad. Evidentemente, estas condiciones materiales no permiten el desarrollo de una vida digna en comunidad, sino que por lo contrario han empujado a la mayoría de la ciudadanía a aislarse, fomentando así un individualismo donde cada persona vela y se preocupa solo por los intereses propios. Entonces se ha causado un individualismo extremo, excepción a esta indiferencia por la ciudad. Existen varios grupos y organizaciones sociales que han luchado por lo colectivo a través del arte. Son ellos quienes inspiraron este trabajo. Ahora paso al apartado teórico: estética, arte y liberación. Ciertamente, el reconocimiento de la función liberadora del arte no es nuevo. Ya desde el siglo pasado se pueden encontrar antecedentes de esta relación. En temporalidades y coordenadas cercanas a la intención de este escrito, podemos mencionar el trabajo de Henry Marcuse, quien, en continuidad con los análisis teóricos de la Escuela de Frankfurt, criticó la racionalidad tecnológica que predomina en las sociedades modernas. Su crítica se basa en la promoción que el capitalismo avanzado de la segunda mitad del siglo XX hace de una subjetividad unidimensional, donde todas las actividades del ser humano están dirigidas por la razón instrumental que facilita la producción y reproducción del capital a costo de perder la noción amplia del eros y del placer. Es importante entonces hacer notar que desde el siglo pasado la mutabilidad del capitalismo le ha permitido esquivar críticas de estandarización excesiva y falsamente establecerse como un promotor de la diversidad, escondiendo la explotación y alienación no solo de las masas o de las clases populares, sino también de las clases medias. Esta alienación se puede observar fácilmente en la forma en que el arte es utilizado para el control de la población, al punto en que producen y consumen expresiones artísticas apologéticas del narcotráfico, el mismo que ha causado la muerte de cientos de miles de personas y la desaparición de decenas de miles de conciudadanos y migrantes. En consecuencia, era necesario formular una nueva estética liberatoria que, si bien no abandonase lo avanzado por la Escuela de Frankfurt, respondiese al nuevo orden mundial en general y a las condiciones del sur global en particular. Entonces, este avance lo encontramos en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y en la opción de colonial propuesta por Walter Mignolo. Si bien ambos movimientos, la filosofía de la liberación y el giro descolonial, guardan algunas diferencias, ciertamente comparten conclusiones en común, a saber, el circuito del Atlántico, la exterioridad, la autoinvención de Europa y su modernidad como la fórmula única a seguir para un supuesto desarrollo pleno de los pueblos. Ambas tradiciones ofrecen categorías y caminos para borrar la diferencia colonial. En la siguiente sección desarrollaré dicho aspecto, iniciando por el trabajo desarrollado por Walter Mignolo y continuando por la estética de la liberación de Enrique Dussel. Aestesis de colonial. Continuando con los fundamentos de mi argumentación, paso ahora a explicar algunos aspectos de la propuesta de estética dentro de la opción de descolonial presentados por Walter Mignolo en Aestesis de colonial. En este texto, Mignolo documenta que la palabra aestesis, originada en el griego antiguo, tenía en su acepción original una referencia a las sensaciones, por ejemplo, sensación auditiva, sensación gustativa, etc. Es hasta inicios del siglo XVII con Kant que el concepto se restringe a la sensación de lo bello. Con esto nace la estética como teoría y el arte como práctica.
una distinción donde lo que se aprecia como bello sería definido por una comunidad particular, europea, blanca, heterosexual, con propiedades, que haría de su particular concepción de lo bello el criterio universal al que habrían de ceñirse el resto de las comunidades. Esta práctica de dominación colonial presenta dos aspectos en su lógica, la opresión y la negación. El primero, evidentemente, denota una posición jerárquica desde la cual un individuo o un grupo obliga a otro a obedecer su voluntad. El segundo aspecto es la negación, donde la mera existencia y ser de ciertos grupos o personas es ocultado, se les niega su ser, se les obliga a habitar en la zona del no ser. En palabras de Miñolo, cito, la retórica de la modernidad crea las expectativas de lo que debe ser. Son estas expectativas naturalizadas las que operan en la colonialidad del ser, del sentir, aestesis y del saber, epistemología. En este sentido, continuando la idea de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que cuando se tiene una historia única, esta se convierte en hegemónica. Miñolo argumenta que la aceptación de esta creencia hegemónica puede evitar que cuestionemos a los autores del relato y esa narrativa se convierta en ontología. El filósofo argentino propone el museo y como una historia y un espacio de otra narración, argumentando que a partir del boom económico de Asia Oriental y Oriente Próximo, ha permitido que el concepto occidental de museo sea, cito, utilizado para el resurgir y la recuperación de historias de civilización que el mismo modelo ahora empleado había descalificado y anexionado. Fin de cita. Tan importante y vital como es descolonizar la historia desde los museos, considero que en contextos de violencia extrema, esta acción tiene un alcance limitado en la función liberadora que puede tener el arte, ya que en estos contextos no es el público masivo el que acude a estos. Por ende, la narrativa que desde ahí se impulsa tiene potencialmente un restringido coeficiente de permeabilidad y apropiación entre la población en general. En consecuencia, es necesario explorar las alternativas de expresión artística más cercanas al pueblo. Considero que dicho paso es dado por el filósofo argentino nacionalizado mexicano Enrique Dussel. Estética de la liberación. Como uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, la obra de Enrique Dussel es muy vasta, por lo que es imposible exponerla en este corto espacio. Así que me concentraré en su artículo 7 hipótesis para una estética de la liberación. En este texto, el filósofo mendocino presenta las primeras hipótesis de lo que serán 2 obras mayores tituladas Para una estética de la liberación y Hacia una estética decolonial. Textos en los que ha trabajado en estos últimos par de años. En las 7 hipótesis para una estética de la liberación, inicia su investigación mostrando el primer momento de la experiencia humana de apertura ante las cosas reales que nos ocupan. A ella le llama aiestesis, que es diferente al arte, poiesis. Dussel explica que la aiestesis es la facultad subjetiva que constituye la cosa real desde el criterio de la afirmación de la vida de quien observa la cosa real. En tanto es inteligida, sensible y emotivamente, el momento de la aflicción o alegría, aquello que se manifiesta en el mundo, en tanto fenómeno mundano, como poseyendo propiedades reales que hacen posible la afirmación de la vida. Fin de cita. La aiestesis, entonces, es un abrirse al mundo, constituirle en un sentido estético, no político ni cognitivo. No es aún un descifrar ni un construir. En este primer momento existe solo asombro, un maravillarse ante la posibilidad de la vida. Es darle un sentido fenomenológico al cosmos, hacerlo mundo mediante la intencionalidad de la experiencia estética. En este primer momento no existe aún la producción de obra alguna, es pura belleza natural. El segundo momento se da cuando la estética natural se transforma en una estética cultural, es decir, cuando el mero comer, donde la estética se da en el llamado de la belleza de la manzana, se transforma ahora en un arte culinario, donde él o la cocinera hacen uso de sus habilidades para hacer el platillo más atractivo, ya sea por el color, el olor, el sabor. El paso de la aiestesis a la poiesis se da con la creación de la obra de arte, expresión de etimología latina. Este paso se da por el actuar del técnico, en el sentido antiguo de la palabra,
donde, por ejemplo, Fidias era un técnico artista que esculpía figuras para el Partenón. Esta articulación de la estética con la poiesis es denominada aiestesis poética por el filósofo argentino. El artista, al ser parte de la colectividad, producía obras que eran una manifestación cultural reflejante de la identidad de la comunidad donde las producía. Así, la estética hindú no es la misma que la mexicana, por dar solo un ejemplo. Sería hasta la modernidad con Kant, donde el artista se separa del mero técnico, donde el primero elabora las bellas artes y el segundo solo produce artefactos sin valor de belleza. Considero que esta división de estética en arte y arte en bellas artes arte en bellas artes para las élites causó también una separación entre lo que acontecía en la comunidad y las representaciones artísticas. La estética podría ya no representar los intereses y saberes de la comunidad donde el arte era creado, y en cambio servía a los integrantes de la oligarquía económica o en el mejor de los casos, y en el caso deseable, servir los intereses de la comunidad de vida de las y los oprimidos. 3 minutitos, Luis, por favor. 3 minutos. Sí. Entonces me brinco artivismo. En esta sección, desde la estética de la liberación, buscaremos aportar elementos en defensa de la valía del arte urbano para mostrar que este es bello, no en términos técnicos artificialmente impuestos por una élite económica, sino porque sirve a la defensa de la vida de las víctimas y del sistema al denunciar y resistir la violencia que termina como ellas. Entramos entonces ahora ya lleno en el tema central que nos ocupa, el arte como práctica de liberación. Al avanzar en esta dirección nos encontramos con que existe una amplia literatura al respecto. Para Claudia Genetti, su característica definitoria es la inmersión directa en el espacio público y el contacto directo con los receptores. Por su parte, Lucy Lippard considera que el artivismo no es necesariamente oposicional, sino que se define por trabajar con imágenes alternativas. Por su parte, la académica juarense Brenda Ceniceros afirma que el artivismo no busca espacios de confinamiento, es esencialmente vital y callejero, transcurre en el ámbito de la vida colectiva y siembra en ella el objeto artístico, transgrediendo la idea formal de difusión. Su problema se asocia a la vida de las ciudades, represión, deportación, miseria, elitización, postración y violencia económica, entre otros. También en el texto completo están definidas las funciones, aquí solamente las voy a enumerar. Considero que el artivismo cumple las funciones de concientización, creación de significados, creación de memoria, creación de comunidad. Y en conclusión, en este trabajo argumentamos en favor del artivismo como una forma válida, necesaria y efectiva para disminuir la violencia en contextos de violencia extrema, como lo es Ciudad Juárez, que desafortunadamente no es una excepción. Nuestro país y parte de nuestro continente está pasando por etapas de violencia extrema. El artivismo cumple este papel a través de varias funciones que promueven y fomentan la movilización social, así como por virtud de su mera existencia, ya que los activistas crean espacios de solidaridad donde relaciones otras de mercado son posibles. En muchas de las ocasiones, el activismo se apoya en el arte urbano, cuya valía no parte de una estética colonialista que mide lo bello en su relación con supuestos valores universales, que en realidad son la particularidad dominante europea, sino en su función de promover la vida a través de obedecer a la potencia estética del pueblo. Cuando el arte se pone al servicio del pueblo, refleja lo que está aconteciendo, ampliando así la voz de las y los oprimidos. A medida que las personas perciben que los problemas de violencia son sociales y no individuales, se fortalece un proceso de concientización social que genera movilización política. Esta movilización se puede manifestar tanto en presión al Estado como en la creación de espacios autónomos donde se fomentan formas de relacionarse otras que las capitalistas instrumentales. Ambas prácticas han ayudado a la disminución de la violencia, la primera al influir en el cambio de políticas públicas de seguridad y la segunda al crear espacios libres de violencia que muestran a la población en general que otro mundo es posible. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Rubén, por esta intervención, sobre todo por la indicación de esta nueva palabra, noción del artivismo, del cual ahora vamos a comentar también en el diálogo, en la sesión de diálogo.
porque también vemos unas líneas de comunicación en todas nuestras intervenciones en relación a una estética del estallido social, ¿no? O hacer estallar la estética social, justamente también la radicalidad de la estética, la radicalización de la estética en estas tres vertientes de la que nos hablaba Claudia, y el tema también de la poética, ¿no? Como esta manera, digamos, de cruzarnos con otros elementos, tanto de la praxis como de las instituciones, en la intervención de Luis. Hay vasos comunicantes, hay muchas ideas, y bueno, le damos la palabra a la gente que está acá con nosotros, por lo menos en un primer momento aquí en la sala. Estamos a tanto del Facebook también, pero bueno, acá, ¿quién quiere comenzar de los que nos acompañan? Frank, Enrique Telles, Olivia Sierra, Mafaldo Maza, si tienen una pregunta, con confianza. Adelante, por favor. Que continúen el debate, ¿no? Estaba muy sabroso hace rato el debate, no lo pude escuchar todo, pero quizás sea un buen momento, ¿no? Bueno, pues ahí, ahora, ¿cómo ven? Cecilia, a ver, Paloma, que estábamos muy atentos, ¿cómo logramos esta comunicación ahora con las intervenciones de Luis? De los dos Luis que veo, Luis y Luis Díaz, Luis Rubén, perdón. Quisiera hacer un comentario respecto de la exposición de Claudia, ¿Qué? de Cheryl Lynette. Eh, Ella fue una gran activista, muy reconocida con la yegua Es Performance previo al estallido, y era muy interesante ver estas manifestaciones, vinculándolo con lo que hablábamos del arte, de la cultura, la calle, territorio y comunidad. Era muy interesante que se daban manifestaciones como durante el estallido, como las de Cheryl, que son tremendamente rupturistas, y de un arte súper contemporáneo, y también estas manifestaciones indígenas, y convivíamos en la calle estos mundos que parecen contradictorios, pero que en este contexto eran completamente complementarios. Y eso lo voy a vincular con lo que dijo Luis López de la responsabilidad de la palabra, porque cuando esto que tú dices que la poética transforma a quien lo escribe, pero también a quien escucha o quien lee, eh, todos y todos quienes tuvimos manifestaciones artísticas, expresiones estéticas en la calle, creo que había una conciencia implícita un poco quizás, pero conciencia de que nuestras acciones nos transformaban a nosotros y nuestro contexto también, como nos significábamos entre todos. Eso quería comentar. Luis, y un agrado compartir nuevamente mesa contigo, otro paréntesis, igual que el encuentro anterior. Muchas gracias, Paloma. Adelante, que fluya el diálogo. Yo quería decir, bueno, me tomo la palabra también, y en primer lugar también decirle a la Paloma que me gustó mucho, muy interesante y muy sugerente tu ponencia. Bueno, aparte que es una historia que nos atraviesa, entonces, claro, esas imágenes están ahí, en nuestro imaginario más contemporáneo. Y quizás como pregunta, o más que pregunta, ¿cómo ves tú, qué apreciación tienes tú del hecho así un poco temporal, bueno, que creo que fue temporal y espacial al mismo tiempo, de pasar de esta activación o de este despertar de la revuelta a el encierro y de alguna manera la desmovilización que produjo la pandemia? No sé cómo ves tú si realmente se cancelaron o se durmieron estos flujos, ¿verdad? Como tan micropolíticos que el estallido nos había brindado, o como quizás antes manifestaste que estabas ahora igual bien metida, como
como en el panorama, ¿verdad? Nosotros estamos de cara a las próximas elecciones, entonces hay una reactivación en muchos frentes, pero quizás como un poco como, como mapeas el escenario de post-pandémico, si realmente interrumpió o más bien estaba siempre seguido de otra manera, o cómo lo ves. Eso para la Paloma, y tengo otros comentarios para los otros compañeros, no sé si los lanzo ahora o vamos a seguir respondiendo. Adelante, Claudia, adelante, para que ¿Sí? lo anoten y lo vayan digiriendo y cuando quieran responder, que respondan con toda su... Perfecto. Sí, bien cortito en relación para, a Luis López, su presentación sobre esta poética de la liberación. A mí me quedó sonando esa idea de que no hay diálogo con el oprimido. Quizás me gustaría que pudiésemos como conversar más, entonces, si no está ese diálogo, ¿qué hay? O no hay nada. Y también una imagen que pasó, que se coló, que había una pregunta por el sujeto. Entonces, ¿quién es ese sujeto? ¿Es el oprimido? ¿Es el pueblo? En esta poética, me imagino que todo esto está también dentro, ¿verdad?, de un contexto de esta poética de la liberación. ¿Cómo podríamos darle forma a ese sujeto dentro de esta poética de la liberación? Y en relación a Luis Díaz, ¿sí?, sobre esta idea del artivismo y liberación, bueno, aquí quizás un comentario, creo que claro, las definiciones en realidad lo que me hizo tus definiciones de activismo me llevaron a pensar como hasta qué punto, y también lo pregunto dentro de mi trabajo, es como hasta qué punto la categoría propiamente tal del arte no aguanta, ¿verdad? Como que quizás me pregunto, ¿hay que abandonar esta categoría? Si bien tú no estás, ya obviamente en estos activismos no está esta idea del objeto de arte trascendente, sagrado, etcétera, ¿no? Es distinto y quizás habla más de ciertos procesos también, que ya no es el objeto, sino que son sus procesos y cómo eso tiene su implicancia en la comunidad. Yo entiendo que cuando decimos arte puede englobar muchas otras cuestiones, pero me quedo dando vuelta a eso, como hasta qué punto, creo que esto se puede conectar con el debate de la mesa anterior también, hasta qué punto, ¿verdad?, debemos seguir operando con la categoría de arte o quizás abandonarla y proponer otras, como por ejemplo un artivismo, en que todavía se escucha arte, pero bueno, lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Claudia. Bien, adelante, Luis. Luis López o Luis... Luis López. Bueno, gracias. Mira, hay quizás parto de una analogía, ¿no?, entre hacer literatura y hacer filosofía. Estos dos campos trabajan con el pensamiento del pensamiento. Y eso es fundamental, porque por eso que la poética puede crear, hacer una crítica a la filosofía, digo yo. Porque el poeta, por ejemplo, articula en su persona la teoría, porque tiene que plantear algo nuevo, y eso es una producción, y a la misma vez tiene que manifestarlo hacia las personas, hacia los otros sujetos. Entonces, el ser humano, no sé si ustedes recuerdan cómo Enrique Dussel ha trabajado en la tesis de la política, cómo el ser humano atraviesa campos, ¿no? Puede ser el campo deportivo, y Paloma y Claudia parece que atravesaron el campo de la rebelión, o en fin, puede ser el campo deportivo, etcétera, etcétera. Pero en cada campo, el ser humano tiene que hablar de manera diferente. Yo había tenido un esquema a presentarles de todo cómo yo estoy dividido en varios sujetos. O sea, los sujetos en realidad existen,
pero es un alterno al individuo. O sea, si yo estoy con mi esposa, hablo como hablo con mi esposa. Si estoy haciendo de profesor, hablo como profesor. Si estoy en una fiesta, hablo como en una fiesta. Entonces, esa capacidad del ser humano de manifestarse con diferentes discursos en un contexto dado hace que su diálogo puede ser contradictorio, porque no sé si ustedes conocen la teoría de los talentos o la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, para que se den cuenta cómo estas teorías hablan de un individuo dividido, pero el poeta es el único sujeto, el sujeto poeta, que puede juntar montones de discursos de una manera nueva. No sé si me explico esta dinámica grandiosa que hace. Ustedes saben que supuestamente el enemigo de la filosofía es la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía va a hacer discursos nuevos utilizando discursos viejos. Y en ese aspecto, si me voy al sector de los oprimidos, en el sector de los oprimidos hay una inmensa cantidad de individuos también. Pero esos individuos quizás sean los únicos que tengan la capacidad de discutir con nosotros, que querámoslo o no, somos individuos ya bien singulares. Pero no somos conscientes de muchas veces que la lengua no se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces, yo pienso que un acercamiento inmediato a los sectores oprimidos son leer sus textos. Pero ahí aparece otro problema. Si no se sabe qué es la literatura, si no se sabe qué es la poética, estos textos nos parecen bajos, populares. Imagínense, en ninguna universidad del mundo se considera que la literatura popular es literatura con mayúscula. Es una literatura menor, es una literatura de pobres. Pero yo me digo siempre, mire, esta dinámica, ¿quién es el más interesado en la liberación? El oprimido. Entonces, ¿cómo es que no va a pensar la liberación? Pero lo manifiesta por un lenguaje mítico que mucha gente cree despreciar. En fin, de ahí me paro. No sé si respondo a las preguntas, pero da para más, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y bueno, seguimos también. Aquí hay una participación de nuestro compañero Frank Girón Mego. Y bueno, tiene una intervención larga a propósito en el grupo, pero igual él mismo lo puede explicitar acá. A ver si nos puede decir en qué consiste lo que nos ha indicado. Hola, compas, buenas noches. Hola, Luis. Hola, Jorge. Bueno, ya quienes nos conocemos también por ahí. Ahorita me es un poquito difícil la conexión por aquí, pero voy a tratar de ver si no se corta. Bueno, mi preocupación con la filosofía de la liberación y bueno, como ahorita participando de esta mesa que es sobre poco más de estética, ¿no? Como la que se dio hace ratito. Y tomando en cuenta también que mi preocupación es más por la filosofía política justamente, veía justamente esta función de la creación artística, ¿no? Y lo decía así justamente a todo nivel, como una potencia justamente para ensamblar hegemonía, ¿no? Y entonces mi preocupación justamente iba por ahí, ya tal vez desligándose de lo que escribí para ya no ser repetitivo con lo que dije, era justamente qué capacidad y qué necesidad, sobre todo eso me gustaría escuchar de su parte, y creo que en ese sentido hay cierto consenso, ¿no? Es decir, que la creación artística necesariamente tiene que ir conectada, así como decía, no sé, en cierto sentido Gramsci, como el intelectual orgánico, ser orgánica al pueblo, ¿no? A los movimientos.
por decirlo de alguna manera, al menos creación que no es disruptiva, ¿no? Que no tambalea, digamos, lo estatuido, el statu quo en cierta medida, no solamente cultural, sino también hasta político mismo, ¿no? Hemos visto cómo ciertos creadores tienen un potencial crítico tremendo con sus mofas, con su, ¿no? Respecto de los de gobernantes, la música también, ¿no? Entonces, pero también, no obstante esa función crítica, la creación artística también tiene una función creadora, ¿no? Para unir justamente al pueblo. Entonces, por eso pensaba en la posibilidad de ensamblar también, y más bien dicho, en la posibilidad ya práctica que se viene dando en todos los lugares del mundo, como se manifestó en Chile con la canción esta del el baile de los que sobran, ¿no? De los prisioneros, también bastante, digamos, representativa, digamos, de la lucha chilena que hasta ahora todavía se continúa también, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles, compañeras, compañeros, respecto de la potencia crítico-creativa que tiene la producción, en este caso específicamente artística, pero que también tiene necesariamente conexión con la poiesis en general, ¿no? Como creación de vida, favorecimiento de la vida, ¿no? Que es justamente lo que se piensa de la filosofía de la derivación. Entonces tenemos una función política fundamental, me parece, de la creación artística, ¿no? Y por eso también ustedes que están más en esto, me gustaría que ahonden en este sentido, en qué posibilidades de ensamblaje de hegemonía se tienen justamente con la hiéstesis, ¿no? Desde la filosofía de la liberación. Gracias. Muchas gracias, Frank. Desde Perú, siguiendo las intervenciones. Y bueno, Cajamarca, Perú, para los que no conocen. Su casa aquí. Perfecto. Bueno, adelante, quien quiera seguir con el hilo de la discusión. Se han dicho bastantes cosas. Yo quisiera hacer un comentario, quizás no voy a responder completa tu pregunta, pero muy breve, respecto del rol de los artistas en este contexto, de las y los artistas en este contexto. En Chile, hoy, para poder postular, hacer, a crear, desde el punto de vista de creación artística, existe, y lo que está más generalizado es la postulación a los proyectos Fondart. Proyectos Fondart, que son gubernamentales, son una cantidad de plata que hace disputar artista con artista por un fondo que alcanza para vivir un periodo, y luego próximo año hay que volver a postular, volver a postular. Claudia lo sabe, y eso es generalizado. Entonces, los estamentos gubernamentales, especialmente la gente de derecha, tiene muy claro que no se puede dar rienda suelta ni espacio de creación artística, porque eso es un espacio de ruptura con el statu quo, porque precisamente son lenguajes, miradas y lecturas, como dice Luis, diferentes, que nos cuestionan, nos interpelan. Entonces está súper restringido la creación artística latinoamericana. Y en Chile es brutal, no hay fondos. O sea, la cesantía y las condiciones laborales de las y los artistas es tremendamente precaria. Entonces, eso es un punto que es central, porque si no hay espacio de creación, no hay una validación colectiva de la creación artística es porque está pensado así, porque es un espacio de ruptura, es un espacio de encuentro, de comunidad, de cuestionamiento y de consolidación de los territorios. Entonces, el baile de los que sobran, bueno, los prisioneros eran de una comuna de clase media, media baja, y pudieron hacerlo porque tuvieron pura garra, pero la verdad es que se enfrentaron a un sistema brutal. Víctor Jara lo masacraron y Violeta Parra terminó suicidándose. Esas son las condiciones de las y los artistas en Chile en ese periodo, y hoy día no ha mejorado demasiado. Eso solamente quería comentar. Y respecto a lo que tú decías, Claudia, y 2 minutos, sigue. La revuelta sigue, tiene para rato. Cada vez que se abre la cuarentena en algún momento, nos vamos a la Plaza Dignidad de vuelta. O sea, esto no va a parar. Y las comunidades están consolidadas de los territorios. Los WhatsApp territoriales siguen funcionando constantemente. Y eso es la verdadera fuerza de la revuelta. Porque no vamos a volver a soltarnos. O sea, y aguantado 2 años de encierro. O sea, esto no va. De hecho, aviso que empiezan las manifestaciones fuertes por la libertad de los presos políticos, que todavía hay alrededor de 2.500 muchachos y muchachas que están prisioneros con causas tan absurdas, y perdón que me tome este espacio, como de Giordano Santander, que está acusado de cuasi delito de homicidio,
10 años y un día, y la única prueba que tienen es que miró con intención homicida al Paco, al PDI. Y yo lo entrevistamos y fue, perdón, ¿lo golpeaste? ¿Hay algún daño? No, lo miró con intención homicida. Esa es la prueba, 10 años y un día, y esa es la naturaleza de la prisión política hoy en Chile, así que a partir de hace algún tiempo y ahora con mucha más fuerza vamos a exigir la libertad de las y los muchachos. Así que eso, para que apoyen también desde afuera, se necesita que se haga presión desde todos los sectores. Pero eso, la condición de los artistas no permite crear hoy día con la libertad que merece. Eso. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, justamente también ahí, a partir, diríamos, del levantamiento, ¿no? Del toque de queda y todo el confinamiento en relación a la pandemia, cómo seguir manteniendo, sin embargo, ese flujo de creación, de sensibilidad que se ha ganado en todo este tiempo. Es un reto muy, muy importante. Muchas gracias. Olivia, por favor, tu pregunta. Tu micrófono, Olivia. Sí, comentaba que yo voy a reaccionar un poquito a lo que comentan. Me gustó mucho la ponencia de Luis, y ahí tengo una pregunta para él. Actualmente... Disculpa, Olivia, hay dos Luises. Ah, sí, perdón. Bueno, para los dos también, pero como ahorita para Luis Díaz. Ok. Gracias. Sí, para Luis, no, me gustó también la tuya, también tu ponencia. Pero la pregunta... Esa es la yapa, la yapa. Pero ahorita la pregunta es para Luis Díaz. Actualmente, ¿en qué condiciones están haciendo los colectivos que mencionas? Bueno, hace rato mencionaban que ya no se tiene que utilizar tanto la palabra arte, ¿no? Porque es como eurocéntrica, por lo que estoy entendiendo. Pero más bien, bueno, esta idea de esta experiencia estética, ¿no? Que así le están llamando. ¿En qué condiciones estos colectivos están trabajando? Porque por lo que menciona Paloma, ¿no? Bueno, siempre estas experiencias estéticas que son experiencias estéticas de resistencia, siempre pues como que les ha ido muy mal, ¿no? A la mayoría de los artistas que están de este lugar, ¿no? Que son, como mencionaba hace tiempo Alan, son invisibilizados, son pues casi no se les toma en cuenta, ¿no? Bueno, en este sentido, Luis, cómo este arte se hace visible, ¿no? En las calles de Ciudad Juárez. Gracias. Gracias, Olivia. Voy a tratar de responder a tu pregunta, también incluyendo la pregunta que hacía Frank, que hacía también Claudia acerca del arte. A mí me parece que la palabra arte o el término arte no tendría por qué necesariamente ser desechado, que lo importante es el uso que se le da, es decir, las herramientas del amo las puede tomar el oprimido y resignificarlas y retomarlas y utilizarlas como un arma de liberación, ¿no? Entonces, creo que el arte no estuve desafortunadamente en la mesa anterior, voy a verla a la brevedad posible para decir que el debate estuvo muy bueno, entonces no, me disculpo pues por no tener los antecedentes de ese debate. Pero bueno, básicamente para no tomar demasiado tiempo, creo que el arte tiene una función liberadora. No creo o no hay evidencia que alcance este arte liberador o este arte hecho desde las márgenes, este activismo para construir un discurso hegemónico. No tiene los recursos, ¿no? A lo más alcanza a crear un discurso contrahegemónico, a abrir ciertas grietas al sistema, a ciertos espacios, a apoyar movilización social,
pero ciertamente viven bajo condiciones económicas, sociales, políticas muy difíciles. En el peor de los casos son reprimidos físicamente, en un caso pues son ignorados, no son apoyados. Existe también en México un sistema muy parecido al que comenta Paloma de becas para artistas, el FONART me parece que también se llama. Entonces esto obliga de repente a competir a los artistas o a decidir, bueno, hago un arte que sea cómodo para el sistema, que me va a permitir acceder a esta beca, o hago un arte disruptivo, ¿no? Cada quien toma diferentes alternativas. Tampoco se trata acá de hacer juicios personales, habrá condiciones diferentes que a lo mejor obligan a alguien a buscar esta beca, ¿no? Pero aquellos que no lo hacen, algunos colectivos han tenido la capacidad de crear pequeños espacios autónomos. Lo repito, no con la capacidad de crear una hegemonía o un discurso hegemónico, pero sí crear algunos pequeños espacios autónomos, algunos murales en la ciudad que no permiten que la memoria se pierda, algunas manifestaciones artísticas que permiten que haya algunos centros culturales autogestivos, es decir, pequeñas o apoyos en manifestaciones con cánticos, con pintas, con lectura de poesía, de repente subirse al transporte urbano, a leer un libro, ¿no? Que a lo mejor alguien no ha tenido acceso a un libro. Entonces, estas pequeñas manifestaciones, una biblioteca colectiva en algún barrio de la ciudad, muy pequeños, pero muy vitales, muy necesarios y con suerte y trabajo y persistencia pues irán ampliando estos espacios, ¿no? Pero en resumen sí son condiciones muy precarias en las que viven la mayoría de ellos. Bueno, cierro para no seguir tomando más tiempo. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues hay que seguir. Y bueno, tenemos ahí ya el tiempo encima. ¿Algo más que agregar de las intervenciones? Cecilia, ¿han habido indicaciones? ¿Qué nos puedes decir? El audio. Como yo trabajo en el arte, me pareció fantástico lo que mostraron del trabajo de la yegua y de todo el trabajo de Claudia también. Me parece que hay preocupaciones similares en los distintos ponentes, ¿no? Vuelve a traer Luis Díaz lo de lo popular. Luis López también contribuye desde esta reconceptualización del concepto de poiesis, que es tan importante también en el campo del arte. Así que bueno, me parece que de esta mesa y de las anteriores es fundamental que si se pudiera quedar en contacto para generar cosas concretas, ¿no? Yo creo que ahora hay que pasar a la acción. Ya tuvimos un día de mucha teoría, hay que pasar a cosas concretas. Y yo decía, bueno, generar una especie de red, de algún objetivo en común que también nos incentive a estar juntos para alguna movida que tenga que ver también con una generación más joven, porque pienso que Enrique Dussel ya, ¿no? Vivió su vida, y quizás de estas generaciones que vienen atrás, que están atravesadas por otra historia, también van a surgir nuevas discursividades relacionadas con nuestra vivencia en la calle, ¿no? Me encantaría que pueda surgir algo así, y que por supuesto Luis López también esté entre nosotras. Gracias. Aunque no tengamos la misma edad, no pasa nada, es de espíritu. Gracias por la invitación. Pero sí me parece que hay algo generacional que es muy fuerte en lo que también expuso Claudel, en el activismo, en lo de Paloma, ¿no? Una preocupación de que hay que estar en la calle. Ese es el mensaje, el lugar es la calle. Así me pareció, así que los felicito a todos y a todas. Perfecto, Cecilia. Bueno, y con esto, sí, Claudia. Es un reconocimiento perfecto.
pues con esto vamos cerrando, ¿verdad? Nuestras mesas del día de hoy. Y bueno, pues les damos las gracias, ¿verdad? A Paloma que estuvo desde la mesa anterior animando el debate, a Claudia, desde luego, que también estuvo y nos ha acompañado ahora con su intervención, a Luis Alberto allá desde, a ver, ¿dónde es Luis Alberto? Montreal. Montreal, exactamente, Montreal. y a Luis Rubén, ¿no? Allá justamente en ¿dónde Luis Rubén? Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, exactamente, para que Al nos norte de siguieran. En el Pues bueno, epicentro con esto de la acción. cerramos y muchas gracias por haber estado con nosotras y nosotros. Seguimos el simposio. Mañana tenemos presentación del libro con el profesor Enrique Duce. Nos vemos. Gracias. Gracias a Chao, todas, a gracias. todos. Buenas Muy bien. noches. Bueno.